pero nosotros seguimos también adelante. Esta tarde, hermanos, quiero que vayamos al libro de Job. Libro de Job, en su capítulo 1. Vamos a leer el libro de Job, su capítulo 1, para la honra y gloria del Señor. Como tema, obediencia a Dios. Amén, aleluya. Obediencia a Dios. Amén. Job, libro de Job, su capítulo 1 en adelante. Lo leemos tal y como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en la casa, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a orar. Padre, buen Dios que está en los cielos, gracias, poderoso Rey de lo alto, esta tarde por el grande privilegio que me concede, Señor, esta tarde, el poder compartir la palabra con mis hermanos, oh Dios. Gracias, Padre, por este pueblo, Señor, que usted ha puesto en este lugar, en esta su casa. Señor, mi Dios, yo sé que usted ya ha bendecido la vida de cada uno de mis hermanos, oh Dios. Oh Padre, para usted la honra y la gloria, poderoso Rey, esta tarde. Señor, mi Dios, sea usted usando mi vida, oh Padre, para hablar esta palabra a su pueblo, Señor. Que su palabra no sea gravosa, sino bien recibida. Que su palabra, Padre amado, llegue ahora a los corazones, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Qué bueno, hermanos amados, cuando somos obedientes a Dios. La obediencia a Dios, hermanos, trae consecuencias o trae pagas muy buenas para la vida del ser humano, el hombre, la mujer, cuando es obediente a Dios. Sabemos, hermanos, que desde los antiguos tiempos Dios ha venido trabajando con la vida del ser humano. Y Dios ha venido premiando en grande manera la vida de aquellos hombres y mujeres que les son obedientes a Dios. Porque también, hermanos amados, Dios es un Dios que castiga. Muchos hermanos amados tenemos aquello que decimos: Dios es amor, sí, es amor, pero allá abajito dice: Dios es fuego consumidor. También dice la palabra del Señor: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dice la palabra del Señor. Y la obediencia hacia Dios, hermanos amados, es algo que el Señor ha venido premiando desde el principio, desde la creación hasta estos tiempos. Cuando el hombre y la mujer son obedientes a Dios, siempre el sol va a resplandecer, el sol de justicia va a resplandecer a favor nuestro. Dios premia la humildad, la obediencia de cada uno de nosotros. Cuando lo hacemos con amor para Él. En este caso, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, porque ustedes dijeron: tenemos que estar en la casa del Señor. Así es, amén.
¿Por qué? Porque son obedientes primeramente a Dios. Y luego a un pastor que dejó una orden que ahora íbamos a estar en esta casa también. Amén. Hermanos amados, así es de que Dios viene premiando. ¿Y cómo vamos a ver el premio de Dios en nuestras vidas? Siendo obedientes. Amén. Amén, Gloria al aleluya. Señor. Siendo obedientes, hermanos. Aunque las cosas muchas veces marchen difíciles. Aunque muchas veces las cosas marchen mal, hermanos amados, en este mundo actual donde vivimos. Porque la palabra del Señor dice que son tiempos malos en los que vivimos. Y sí son tiempos malos. Pero para nosotros siempre va a estar la gracia del Dios Todopoderoso. Amén. Hermanos amados, grandes cosas suceden ahora en la tierra, hermanos. En donde nos enseña que cada día, hermanos, pueblo del Señor, nosotros tenemos que estar siendo obedientes a Dios, primeramente. Amén. Y después al varón de Dios que ha puesto para dirigir esta obra, que es nuestro pastor. Amén. Hermanos amados, podemos ver unas características en la vida de este gran hombre. Creo que todos hemos oído la historia o todos hemos leído más de una ocasión el libro de Job. Pero en el libro de Job también, hermanos amados, quiero que veamos una de las características muy hermosas, hermanos. Que cómo el Señor se expresaba de este varón. Porque recuerde, iglesia amada, que hay un acusador que nos acusa todos los días. ¿Sabrá usted que cómo nos acusa a nosotros que estamos en la gracia y la misericordia de Dios que Él nos ha llamado? ¿Y sabrá usted para el pobre impío y el pecador cómo será? ¿Con qué frecuencia o con qué sagacidad o con qué hambre no llega el enemigo y le dirá: mira, suéltamelo que me lo quiero devorar? Hay que ser honestos y sinceros. Miren, hermanos amados, he comprendido una cosa en estos días. Que ahora vamos a hablar la palabra del Señor. Bueno, yo, en un lugar, tal y como es. Porque muchas veces, hermanos amados, yo trataba la manera de no expresar algo muy fuerte de lo que aquí decía. Pero el Señor me dijo un día en una oración: mira, tienes que hablar lo que es. Tienes que expresar verdaderamente lo que es. Amén. Hermanos amados, porque vemos que, miren, todos hemos oído la historia de este varón, como un enemigo, como un acusador se presentó un día allá en los cielos. Y el Señor le dijo: mira, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón justo, piadoso, temeroso de Dios. Y todos sabemos la historia que le dijo: ¿cómo no te va a temer? Se ha acercado todo lo que él tiene y le has bendecido grandemente. Por eso, hermanos amados, si nos acusa a nosotros que por gracia y misericordia de Dios estamos, que Él nos ha llamado en este camino, ¿cómo no ha de ser del impío? ¿Cómo no ha de ser del pecador? ¿Qué ha de decir del enemigo de Él? Mira, Señor, este está haciendo lo que no te agrada. Y ya nosotros podemos imaginar todo lo que ha de decir. Hermanos amados, pero quiero que veamos una de las características de este Job, de este grande varón que era justo, dice la palabra del Señor. Y qué bueno, hermanos amados, que nosotros que hemos sido llamados a este camino, usemos de esa justicia que el Señor nos ha hablado. Amén. Porque la estamos poniendo en práctica, hermanos, ¿verdad que sí? Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos, hermanos amados, que también usar la justicia. Porque es necesario, hermanos amados, que oigamos a nuestro contorno en las personas, o qué se dice de usted. ¿Qué se dice de nosotros allá afuera? Dirán para allá: miren, ahí va eso, que es todo injusto. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán si
si nosotros no usamos la justicia de Dios, la ponemos en práctica como la ponía este hombre llamado Job. Es importante, hermanos amados, que nosotros vivamos entre la justicia de Dios, pero también que la practiquemos allá afuera. Amén. Para los que tienen trabajadores, ¿cómo los estamos tratando? Para los que tenemos empleados, ¿cómo los estamos tratando? ¿Estamos siendo justos en la paga? ¿Estamos siendo justos en el horario de entrada, en el horario de salida? ¿Cómo estamos haciendo nosotros con las otras personas que tenemos o vemos al contorno de nosotros? ¿Qué estarán diciendo de nosotros? Estaremos diciendo, oh, ese varón es bien justo. Ese varón yo lo veo como es. Esa hembra yo la veo como es. Amén, aleluya. Es necesario, el pueblo del Señor. Es necesario que también nosotros pongamos en práctica la justicia de Dios. Porque dice la palabra del Señor que este varón era justo. Dice la palabra del Señor que este hombre era piadoso. Era misericordioso. ¿Por qué cree, hermanos amados, que Dios había venido y lo había acercado? Porque este varón era, en primer lugar, temía a Dios. Amén. Y cuando usted y yo tememos a Dios, vamos por el buen camino. Cuando el temor de Dios está en nuestros corazones, óigame, es que nosotros vamos a tratar la manera de portarnos en esta tierra, en este mundo, bien. Porque hay un temor, iglesia amada, de que vayamos a hacer algo que no es agradable a los ojos de Dios. De que vayamos a que no vayamos a estar siendo justos, vayamos a estar siendo injustos. Entonces, ¿dónde quedaría la justicia de Dios? Es necesario que en uno de los primeros puntos, como este hombre llamado Job, era piadoso, justo, misericordioso. Amén. 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 Así es de que aquí nos enseña algo a nosotros también, iglesia amada. Nos enseña, pueblo del Señor, de que él tenía, dice la palabra del Señor, 7 hijos. Era bien bendecido este hombre. Pero me gusta también algo de este hombre. Que dice la palabra del Señor de que sus hijos hacían banquetes cada uno en su día. Pero dice la palabra del Señor que cuando terminaban, dice que él los santificaba. ¿Y él qué hacía? Ofrecía holocaustos a Dios. Porque decía, quizás mis hijos pecaron. Quizás mis hijos blasfemaron contra Dios. Iglesia amada, ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestros hijos? ¿Cómo estamos, hermanos amados, trabajando la vida de nuestros hijos? ¿Cuántas oraciones al día hacemos por nuestros hijos? ¿Cuál es nuestro clamor, nuestro gemir delante del Dios Todopoderoso por nuestros hijos? Estaremos diciendo al Señor, Señor, mira, hoy vengo de rodillas delante de tu presencia, porque quizás, como este varón dijo, quizás uno de mis hijos blasfemó tu nombre. ¿Qué estamos haciendo por los hijos? Cuando leí este libro, lo primero que se me vino fue a mi corazón y a mi mente, ¿qué estás haciendo tú por tus hijos? Amén. Lo digo primeramente por mí. Y le dije, Señor, yo primeramente hablo con mi hijo más grande. Y yo ya le dije, hijo, si usted es desobediente a Dios, recuerde, le digo claramente, que hay un cielo, pero también hay un infierno. Que usted desde los 10 años en adelante, usted tendrá que dar cuentas ante Dios. Así es de que si usted es rebelde a la voz de Dios, y usted no quiere obedecer lo que Dios dice, aténgase a las consecuencias. Y a mi hijo menor, al pequeño, le digo, hijo, su corazón no tiene que ser duro en contra de Dios. Porque recuérdese, y ya le digo también, son palabras duras, pero le tengo que decir, un día tenemos que presentarlos ante Dios y tenemos que rendir cuentas. Y usted un día va a ser un hombre grande.
Pero recuerde usted nunca olvidarse de los caminos de Dios. Le digo, cuando le digo que vamos a ir a la iglesia, en primer lugar, no me va a estar diciendo nada porque vamos a la iglesia. En primer lugar es Dios. Amén. Y no me excuso, es cierto, mi hijo grande trabaja. Y mi hijo pequeño mucho le duelen los oídos porque él padecía como de una infección en los oídos desde pequeño. Pero me vino a mí esta palabra primeramente porque es para mí. Amén. Y me decía el Señor, ¿qué estamos haciendo por nuestros hijos? ¿Sabe, hermanos amados? Ahora en día da lástima de ver cuánto joven se está perdiendo. Pero ¿por qué será que se está perdiendo, pueblo del Señor? Porque lamentablemente muchos padres, hermanos amados, nunca les han hablado de esta palabra. Nunca les han dicho, hermanos amados, que tenemos que portarnos bien aquí en la tierra. Porque viene un día que si nos portamos mal, también tenemos que ser cortados de esta tierra. La Biblia me enseña que había un hombre llamado Elí, que tenía 2 hijos. Pero dice la palabra del Señor que este varón, este profeta, llegó un tiempo en que oía lo que sus hijos hacían. Pero nunca él tuvo de dónde corregirlos. Un día, hermanos amados, salieron a la guerra. Y lo primero que pasó fue que fueron cortados aquellos 2 varones. Y también el profeta del Señor fue cortado. ¿Qué están viendo nuestros hijos que hacemos nosotros? ¿Cómo nos estamos portando en nuestros hogares? ¿Cómo estamos corrigiendo a nuestros hijos? ¿Sabe el pueblo del Señor que del tiempo en que yo soy, porque ya estoy viejito, tengo 44 años, me recuerdo que los padres primeramente enseñaban a trabajar a sus hijos. Yo me recuerdo de los 8 años, mi papá me decía, aliste su botella de agua, su cumita, ya le decimos cuma, un machetillo, íbamos a trabajar a la milpa, y me decía, hijo, de aquí a allá le toca a usted, cuando termine se me puede ir. Y de regreso, cuando iba para mi casa, tenía que llevarme un rollito de leña o algo que encontrar en el camino. Nos enseñaban a trabajar. Amén. Gloria a Dios. Y me recuerdo también, iglesia del Señor, que a las jovencitas, a las niñas, desde 8 años ya las tenían moliendo en piedra, ya las tenían haciendo tortillitas, ya las tenían haciendo la comidita, ya las tenían haciendo muchas cosas. Yo no tengo nada contra ningún joven. Ahora lo que veo es de que hay muchos jóvenes que lamentablemente no se los ha instruido en el camino del Señor. Y que las consecuencias vienen a ser fatales. Y la jovencita lo primero que aprendía es a tortear. Unas tortillitas bien ricas. A cocinar. Allá iba donde el papá llevaba aquella cestita o aquella bolsita con aquel lonchecito, con aquel almuercito. Iglesia del Señor, y por eso muchos de ese tiempo crecieron bien. Muchos hombres y muchas mujeres que ahora son unas mujeres muy de hogar. Muy buenas para el hogar. Entonces, si el esposo le pide tortillitas calientes, hacerle tortillas calientes. A cocinarle rapidito. Vuelvo y repito, yo no tengo nada contra ningún joven. Ni lo vaya a tomar los jóvenes que están hoy aquí, no lo vayan a tomar como un ataque, no. Quiero decir que qué es lo que nosotros como padres, como bigotones, dijo nuestro pastor, les estamos enseñando. Porque no es necesario, iglesia amada. Más aquí en este país, mire pueblo del Señor. Ahora yo conozco de jovencitas, no saben lo que es hacer una tortilla, no saben lo que es hacer un huevito. Los papitos tienen todavía que andar lavando la ropita a ella porque todavía ella no sabe, no cocina. Cierto, yo no dije, no estoy atacando a ningún joven, no. Les estoy diciendo que es necesario que aprendamos. Yo no tengo nada contra ningún joven, porque los amo. Y a mí me duele ver los que se pierden. Por eso, pero la culpa de quién es nuestra. De nosotros los padres.
¿Sabe por qué? Porque si ahora la jovencita ve a la madrecita pintándose bien, arreglándose bien el pelo, poniéndose bien pipirinay para irse para el baile, para allá se va a ir y a eso va a aprender. Ahora el jovencito, si ve a su papito, míreme aquí, tomando cerveza, fumando cigarro, haciendo lo que no tiene que hacer, a eso va a aprender. ¿Y cómo nosotros vamos a llegar y lo vamos a corregir cuando ya sea un hombre? Cuando vengamos y le decimos, hijo, ¿por qué no hace eso? Lo primero que le va a decir, no papá, yo lo vi haciendo esto a ustedes. Yo lo vi haciendo esto, lo otro y aquello. Y ahora, ¿por qué viene a corregirme? Es lo primero que nos va a decir. El arbolito desde pequeñito hay que irle poniendo sus ganchitos para que no se vaya doblando. Amén. Porque es lamentable, hermanos. Es lamentable. Nosotros hasta el día de hoy lloramos la pérdida del sobrino de mi esposa. Lo lloramos. Todos los días nos acordamos. Otro jovencito hace unos pocos días, también que lo conocíamos. También se nos rodaron nuestras lágrimas. Y nosotros somos los padres, somos los que estamos enviando a nuestros hijos a estos lugares. Nosotros como padres somos los que les estamos dando la libertad a que el enemigo venga y los tome. A que pongan personas que no son de buena reputación para ellos y que los traigan y les metan tanta basura del enemigo. Nosotros somos los culpables. Nosotros somos los que deberíamos de pagar ese precio. Nosotros somos los que debería de venir el Señor y nos debería de guiñar la oreja. Porque nosotros no hemos sido buen ejemplo para nuestros hijos. Amén. Por eso que es necesario que nosotros nos levantemos. Como este varón de Dios que dice que hacía holocaustos al Señor porque decía, quizás mis hijos blasfemaron en contra de Dios. Es necesario aprender de este hombre, hermanos amados. Porque ahora, hermanos, se vuelve un espíritu que el Señor lo reprenda. Que a los niños, a los jóvenes los ha querido tomar y ha querido hacer de ellos como quieren. Pero es necesario, hermanos, que dejemos más de pedir para nosotros y pedir para nuestros hijos. Amén. Señor, mira, guarda a mi hijo. Desde que sale, cuando mi hijo se va a trabajar, yo me hinco de rodillas y le digo, Señor, lleva con bien a mi hijo. Y por favor, papito lindo, permíteme que mi hijo venga con bien a la casa de nuevo, Señor. Amén. Guárdamelo. Porque no sé qué haría sin mi hijo. Aunque yo mismo le he dicho, hijo, perdóneme porque en un tiempo fui mal ejemplo para usted. Pero si yo lo he sido, usted no tiene que serlo, hijo. Porque le dije, esto trae consecuencias muy graves a la vida de uno, la desobediencia a Dios. Y yo sé que usted ha visto cómo a mí me ha ido por ser desobediente a Dios. Amén. Amén. Así que es necesario, hermanos amados. Es necesario de que nosotros veamos muy bien por nuestros hijos. Gracias, Señor. Es necesario que nosotros como padres nos levantemos más a favor de nuestros hijos. Que les brindemos verdaderamente el amor que ellos se merecen. Que se sientan queridos, que digan, aquí está un papá, aquí está una mamá conmigo, aunque ya estoy grandecito, pero tengo el apoyo de ellos. Es necesario. Porque si no va a venir otro mentiroso enviado del enemigo y lo primero que va a hacer es llevarlo a los vicios, llevarlo a los malos caminos, llevarlo a las pandillas, llevarlo a que robe, llevarlo a tanta cosa del enemigo. Y después pueda venir una consecuencia muy grave en donde tenemos que llorar. Así es, hermanos amados, de que otra característica de Job es de que hacía holocaustos a Dios por si sus hijos habían pecado. Hermanos amados, pero hay otra característica de este hombre que me gusta mucho: la fidelidad a Dios. Amén.
Cuando usted y yo hemos decidido seguir a Dios, tenemos que estar firmes. A pesar de los procesos, a pesar de las pruebas. Quizás el enemigo, quizás en este tiempo, quizás pueda haber levantado algo en contra de usted. Y muchas veces va a ser necesario que sufra quizás en silencio. Pero ¿sabe por qué? Pueda que el Señor haya permitido algo así. Es para hacerle demostrar al enemigo que usted le va a permanecer fiel a Dios, como lo fue Job. Job se mantuvo firme a pesar de la prueba. Y una prueba no muy fácil que no nadie sabe aguantar. Y quizás aún a la tierra nadie ha venido una prueba así, porque quizás no la vamos a aguantar. Pero es necesario que hoy en día, si el enemigo ha puesto alguna dificultad, óigame bien, porque el enemigo es el que toca, el enemigo es el que provoca muchas veces estragos en la vida del ser humano. Porque la palabra del Señor dice que Él no puede ser tentado por el mal, por lo cual Él no tienta a nadie. Él permite, es una cosa distinta, permite muchas veces que el enemigo llegue, pero porque quizás fue y se fue a quejar allá arriba por usted. Y quizás por eso el Señor le ha permitido que una pequeña prueba llegue a nuestras vidas. Pero es necesario que en esa prueba usted y yo nos mantengamos firmes. Y que le digamos, enemigo, ¿sabes una cosa? Yo sé que Dios está conmigo. Amén. Aunque quizás muchos no estén con nosotros en ese momento de prueba, de dificultad. Porque hay veces que no está. No hay nadie. No hay hermanos, no hay nadie. Pero es necesario que nosotros solos muchas veces pasemos ese problema. Amén. Para que el Señor le diga al enemigo, mira si blasfema en contra de mí. Mira si no se mantiene firme para conmigo. Amén. Amén. Es necesario, hermanos amados, que en el proceso, en la dificultad, usted y yo estemos firmes en este caminar. Amén. Es necesario que por nada nosotros vayamos a volver atrás, por una pequeña cosa. Porque fíjense, hermanos amados, la verdad, hay veces que vienen problemas por nuestros mismos actos, nuestras mismas consecuencias. De lo cual es necesario que nosotros también aprendamos a discernir eso. Cuando son problemitas que quizás nosotros hemos provocado. Quizás porque allí dice manejar a 35 y nosotros vamos a 50 y lo paró un policía. Le pusieron un ticket, no vaya a decir, ay Dios, esto no. Fue consecuencia nuestra. Porque el piecito nos pesaba un poquito. Hay consecuencias, hermanos amados, que van a venir porque nosotros mismos las provocamos. Así es, amén. Entonces hay que también, el pueblo del Señor, saber discernir entre las dos cosas. Cuando por el amor de Cristo le pasa alguna cosa y cuando es provocada por uno mismo. ¿Por qué nos pasa? Somos humanos muchas veces. Nos equivocamos, tenemos errores. Pero es necesario que nosotros nos mantengamos firmes antes de que vayamos a blasfemar el nombre de nuestro Dios. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios? ¿De balde no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han multiplicado.
Este hombre era un hombre bendecido de parte de Dios. Según lo describe la Biblia, no había otro como Job. Qué importante, hermano amado, también es de que en la riqueza le seamos fiel a Dios. Porque Dios puede bendecirlo, pues dice el Señor de que este siervo era bendecido y que no había otro como él. Pero es necesario que si el Señor te bendice grandemente, que así sea en el nombre del Señor. Que cuando el Señor nos prospere a ustedes grandemente, que siempre su corazón esté temeroso hacia Dios. Que nunca se olviden que quien nos llevó a ese nivel, a ese lugar, a ese puesto tan elevado ha sido Dios. Amén. Y que cuando ustedes sean totalmente bendecidos, vayan y puedan bendecir a otros. Que cuando ustedes sean bendecidos, sean una fuente para bendecir a aquel que lo necesita. Que cuando el Señor les esté dando bendiciones grandes y las puertas estén abiertas a favor de ustedes, llamen y ustedes sepan pedirle a Dios y decirle: Señor, mira, necesito ayudar a mi prójimo, ¿qué hago? Hay mucho que hacer. Hay tanto que hacer, hermanos amados. Fíjense de que debajo de los puentes, hermanos, hay un montón de personas. Y fíjense que muchas veces nosotros quizás podemos decir: lo primero que va a comprar es droga. Lo primero que se nos viene a la mente. Y por ello muchas veces no queremos bendecirlo. Pero si Dios algún día usted lo bendice, mire, váyase, compre unas 6, 7 McChicken y unas 7 papitas, unas 7 Coca-Colas y váyase debajo del puentecito a ver si no las van a agarrar. Son bien agradecidos ellos. Es bueno, hermanos amados, que también hagamos algo por el prójimo. ¿Sabía usted, pueblo del Señor, que todo esto tiene que ir acompañado de un amor hacia el prójimo? Y esto, hermanos amados, no tiene que ser solo entre nosotros los hermanos. Porque qué galán que nos amemos nosotros, sí. Es bonito, no digo que no. Pero el amor hacia el prójimo, ¿cómo está el amor hacia el prójimo, hacia los demás? ¿Cómo estamos viendo a nuestro vecino, a nuestro familiar? El amor hacia el prójimo es algo tan grande, hermanos amados, que también es necesario ponerlo en práctica. Es necesario, hermanos amados, que nosotros trabajemos en este amor que el Señor nos ha dado. Porque uno de los frutos, óigame bien, uno de los frutos, cuando venimos a los caminos de Dios, tiene que ser el primero. Tiene que ser el amor. Tiene que ser el amor hacia los demás. ¿Han leído ustedes que dice que si amamos a Dios, que no lo vemos, pero ¿y nuestro prójimo? Que sí lo vemos. Bueno, siervo. Amén. ¿Cómo vamos a estar ahí? ¿Qué va a estar diciendo nuestro Dios de nosotros? Aleluya. Sí. Hipócrita, claro. Entonces nosotros tenemos que demostrar este amor allá afuera. Si usted ve una necesidad por allá afuera, hágalo. Dígale: Señor, aquí voy a cumplir uno de tus mandamientos. Y no lo haga con esta mano y que esta sepa, o esta, que lo haga con esta y que esta sepa. Hágalo calladito. Amén. Que nadie se dé cuenta, solo usted y Dios. No vaya a ir como otros que aquí están dando y aquí la foto. No lo vaya a hacer. No lo vaya a hacer. Hágalo callado. Bueno, nosotros, pero es necesario muchas veces, por lo menos los ministerios grandes, es necesario, corrigiendo esto, es necesario que los ministerios grandes lo hagan, porque los ministerios grandes reciben bendición. Y hay veces hay personas que también desean ver lo que se está haciendo. Sí. Hay veces hay ministerios que necesitan, porque sí es necesario. Hay personas que aportan. Y sí, como no es necesario enviarle, mira, aquí se fue lo que enviaste. Pero nosotros que ahí se presenta una ocasión, una oportunidad, hay que hacerlo, hermanos amados. Hay que hacerlo por el amor a Dios. Porque dice la palabra del Señor, nos manda y nos dice que si tenemos hoy que dar, ¿y por qué no le damos hoy?
y le decimos, ven y te daré mañana. No lo podemos hacer. Así, hermanos amados, que tenemos que aprender mucho de este varón. A practicar la justicia, a practicar la misericordia, a mantenernos firmes en el temor de Dios, a cuidar de nuestros hijos, que es lo primordial. Miren, hermanos amados, da lástima. No sé si vieron las noticias de una niña de Guatemala. A mí se me rodaron las lágrimas. ¿Por qué hay gente tan mala? ¿Por qué hay gente con un corazón tan malo, perverso? Por eso es necesario, hermanos amados, cuidar a nuestros hijos. Es necesario que estemos pendientes de nuestros hijos, iglesia amada. Porque si no, después vamos a estar llorando. Hay que estar allí con nuestros hijos, al lado de ellos. Hay que cuidarlos como aquellas joyas que Dios nos lo ha entregado. Porque, hermanos amados, en aquel día que nos encontremos en aquel lugar y nos diga el Señor, ¿qué hiciste con tus hijos, con los que te presté? Bueno, Señor, allá los dejé, que hicieran lo que quisieran. No, el pueblo del Señor, es necesario que cuidemos nuestros hijos. Es necesario que nos mantengamos firmes. Es necesario que estemos pidiéndole a Dios por nuestros hijos. Los que tenemos hijos pequeños. Señor, mira que alguien que llegue a mi hijo que sea una persona buena. Mira, hermanos, es que yo siempre digo es que nosotros no es que odiemos a las personas. No es que las odiemos. Pero es que hay personas que no son, hermanos amados, ¿cómo le digo esto? O si me ayudan. No son de provecho, o ¿cómo le podemos decir? De confianza, de buen ejemplo para nuestros hijos o para nosotros. No son de mala influencia, no son de bendición, correcto. Entonces es necesario. Porque miren, hermanos, hay personas que también, como dicen, como ellos ya andan así, y quizás ven aquel lugar muy bonito, muy bien formado, y dicen, allá quiero llegar. Porque a nadie le gusta ver aquel hogar bien bonito, bien obediente y todo. No, va a llegar alguien que va a querer destruirlo. Y es ahí donde tenemos que estar alerta nosotros. Amén. Porque hay mucha gente, hermanos amados, que anda con un corazón muy malo, muy duro. Fíjense a esa niña hacerle la maldad que le hicieron. Y no solo fue eso, sino que le cegaron la vida. Es algo, hermanos amados, que dan ganas de llorar. Pero que Dios, a ese hombre cuando lo agarre, pobre de él. Así de, hermanos amados, de que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Mantengámonos firmes, pueblo del Señor. Mantengámonos allí firmes por nuestros hijos, por nosotros, por nuestros hogares, por nuestras esposas, nuestros esposos. Hay que cuidar, hermanos amados, lo que Dios ha dado. Así de que esta tarde, hermanos, yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Y vamos no hay anuncios, no hay nada, ¿verdad? Solo que esto lo vamos a dejar, creo, conectado, porque dijo que el martes, para que ya quede conectado, ¿verdad? Solo apagar la bocina, amén. Bueno, así, pueblo del Señor, damos gracias a Dios por este hermoso privilegio. Dios bendiga a cada uno de ustedes este día por hacerse presentes a la casa del Señor. Gracias a mi hermano Iván, mi hermano Jesús, que estuvieron ayudándolos. Cada uno de ustedes que se hicieron presentes a la casa del Señor ahora a las 4 de la tarde estuvieron aquí. Gracias, iglesia del Señor. Gracias, créanme que verdaderamente el Señor les va a multiplicar grandemente. Así de que esta tarde vamos a orar para quedar despedidos de este lugar, pero no de la presencia del Señor.